así de su cuellito, ¿no? De meterme así como guaguita en su cuello y decirle, pa, mira, te estaba esperando con esta sorpresa. Y me dijo, qué hermoso. Y ahí mi hijo mayor me despertó. Era un sueño, pero yo lo viví tan real que dije, pucha, estoy tan, estoy esperando tanto a mi papá con esta sorpresa y con toda la conversación que hasta me sueño con él. Lo metí a la cama a mi hijo, dormimos juntos. Los únicos dos que no estábamos con disfraces éramos él y yo. Y es muy chistoso porque llegamos y nos topamos, o sea, de frente y a mí me da así como que lo conozco, o sea, y él también, así como que, ¿de dónde nos conocemos? Como si nos conociéramos de antes para saludarnos o hablar, y en realidad no nos conocíamos, ¿no? Cargamos el 80% de los cuidados de esta sociedad. Y a mí me tocó vivirlos. Yo no tenía nadie. ¿Y en ese momento qué hiciste? O sea, limpiarme las lágrimas, Marcelo. Uh-huh. Y entré en un estado de supervivencia y empecé a pelear. Y empecé a pelear porque... Nuestra invitada de hoy sufrió muchos golpes en muy poco tiempo. Un divorcio que la dejó con la responsabilidad de sacar adelante a 3 hijos muy pequeños. La muerte de su papá y al poco tiempo de su mamá, de forma trágica. Solamente la resiliencia, la fortaleza y un milagro pudo hacer que ella salga adelante. Hoy es concejal de La Paz. Con nosotros, Roxana Pérez del Castillo. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire. Estamos con Roxana Pérez del Castillo. Bienvenida, Roxana, abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. Muchísimas gracias, Marcelo. Doy fe que el amor es el arma más poderosa que tiene el mundo entero. Que el amor me ha mantenido el alma erguida. Porque has pasado tiempos muy difíciles. Tiempos complicados, tiempos complejos, pero que sin duda alguna han forjado también la mujer que soy y que han permitido que el propósito de vida que creo que todos tenemos y que andamos buscando pueda ser muy latente en mí. Qué lindo, va a ser un episodio imperdible. Roxana Pérez del Castillo, abogada, actualmente es concejala por el movimiento socialismo, ¿no? Eres vicepresidenta del Consejo Municipal, ¿no? Así es. Y sí, abogada, ¿no? Uh-huh. Abogada, has trabajado a favor de niños y adolescentes vulnerables mucho tiempo, ¿no? Bienvenida, qué gusto tenerte. Roxana, cuéntanos esos milagros, esas cosas difíciles, pero también que han forjado tu alma y tu espíritu. Primero, Marce, gracias por abrir estos espacios. Creo que es bien importante, no tanto por lo que se transmite, que también es muy relevante, sino por lo que uno cosecha también, ¿no? El volver a recapitular lo que hemos pasado para llegar hasta donde estamos nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así es. Como muchos deben suponer, yo he sido una niña bastante privilegiada, que ha tenido una transformación de su vida a partir prácticamente de los 16 años. Me fui de Bolivia, nosotros vivíamos fuera de Bolivia y prácticamente mi red de contención era mi familia. Volvimos a Bolivia a los 16 más o menos y mis padres se divorciaron y me fui a vivir con mi papá. Mi mamá se volvió a casar. Y empecé una búsqueda muy importante de pertenencia, de sentir esas ganas de pertenecer. Uh-huh. Yo me cambié de colegio, tuve un accidente, hacía equitación, fui campeona nacional en equitación y tuve un accidente, estuve buenos meses internada. Y bueno, en ese interín mi familia se divorciaba y de tenerlo todo, empezamos a perder todo lo que teníamos por diferentes razones.
y tuve que cambiarme de colegio. Y Esto fue porque, bueno, digamos que viajaste y al volver ya era a otra situación. sí, 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 Ya. claro. O sea, nosotros, mi papá trabajaba en el BID Ujú. y viajábamos, cambiábamos de país cada 3 años. Lo máximo que nos quedábamos en un país era 3 años. Entonces estaba empezando a hacer amigos y tenía que cambiar de país. Por ende, como te contaba, o sea, el lugar seguro para mí era mi familia, mis Ujú. hermanos y mis papás. Y como tenía un estatus diplomático, mi papá, sí teníamos muchos contextos privilegiados, ¿no? Importantes, y volvimos a Bolivia. Mi mamá quería volver a Bolivia, volvimos a Bolivia, mi papá renunció y pues aquí la historia empezó a cambiar, ¿no? De tener muchas cosas, empezamos a perder muchas cosas Mm. también, a perder La situación la económica situación económica empeoró. de mi familia se vio muy, muy lacerada. El divorcio también Ujú. favoreció muchísimo a ello, por supuesto. Tiempo Y difícil, ya de entrada, ya porque de entrada. ¿qué edad tenías cuando tus papás se separaron? 15, 16 años, ¿no? O sea, estaba en la En plena adolescencia adolescencia, y es un sí, momento muy difícil, ¿no? en un momento difícil y además siendo pues mujer, me fui a vivir con mi papá, todo esto genera un cambio. Y sí sentía que no pertenecía, ¿no? De algún modo, claro, mis papis eran maravillosos, seres humanos muy buenos, honestamente, pero el divorcio es un espacio complicado, sobre todo para los hijos, ¿no? Que hoy lo entiendo desde otra perspectiva, pero bueno, me cambié de colegio, que ha sido una de las... Estabas en el San Andrés. Estaba en el San Andrés y me cambié al San Patricio. He salido bachiller del San Patricio. Mis mejores amigos y amigas son del San Patricio. Y sin duda alguna ha sido una de Pero las fue un mejores cambio. cosas que me ha pasado en la vida. Obviamente que ha sido un cambio. He llegado con medias con volados y he salido con el rock en el alma Ujú. y con mundos que yo desconocía, ¿no? He tenido compañeros que han terminado en la cárcel, que obviamente estaban inmersos en diferentes situaciones, pandillas, pero que me han enseñado muchísimo y a quienes les mando mucho cariño también. Tenías amigos de los locos. Los Los locos eran locos eran famosos en grandes La Paz. amigos míos. Por eso cuando me dicen ahora que estoy en el consejo, Roxana, te falta barrio, yo, te falta conocerme. A veces los estereotipos no dejan ver un poco más allá de lo que hay, ¿no? Al interior de cada persona. Como les digo, llevo parte de estos dos mundos maravillosos y he descubierto muchísimo, pero sin duda todo esto me hacía también entender que era la otra edad. Y en ¿La otra edad? la otra edad, sí, 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 sí. Y en ese constante, o en esa constante búsqueda de ¿Pero a pertenecer, qué te refieres con la otra edad? que no terminas de pertenecer a un mundo o al Ya, otro, ok. ¿no? A un espacio, a diferentes contextos, ¿no? Ya. Entonces tienes tu corazón aquí, pero Aquí, pero también has también allá. estado allá y tienes mucho de un mundo y también perteneces a otro mundo. Y con el divorcio de mis papás sentía que no terminaba de pertenecer. Y me casé súper jovencita, querido Marcelo. No estuve ni un semestre en la U y me fui al campo. Me casé súper jovencita, me fui al campo, me fui a Río Abajo, pero cuando no había ni la avenida, ni nada, es más, subíamos dos, cada 2 semanas a hacer algunas compras a la ¿Qué hacían ciudad. ahí? Perdón, ¿Qué hacían en el sí, campo trabajábamos con la tierra, eso hacíamos, ¿no? tu Entonces, esposo y tú? sí, 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 sí. Aprendí a manejar volquetas, retroexcavadoras, aprendí a arar, a cosechar, Ah, a sembrar, entendí cuáles eran los sistemas de riego que hay, que están vinculados a los ríos y claramente las vastas necesidades que también hay y que existen en un país tan rico como el nuestro, ¿no? Hice grandes amigos. Y realmente esa época de mi vida ha transformado a la Roxana, ¿no? O sea, soy otra persona, soy otra mujer. Tuve en el campo 3 hijos. Mi última hija sí nació en el maternológico, ujú. ¿no? Conozco lo que es la salud Claro, pública en claro. primera persona. Em, y lamentablemente me divorcié cuando yo tenía 23 añitos, ¿no? Me divorcié con mi Pero hijo ya habiendo vivido, digamos, 6 años, eso que dices tú, los dos. 5, 6, 6 Claro, años. porque
Yo conocí a Roxana, me permites Claro, claro contarlo, que sí, mi Marce, por mucho supuesto. antes, ¿no? ¿Qué edad tenías ese con 17 17 años. años? Cuando tenía 17 años, yo era periodista de La Razón y yo trabajaba para la teleguía y te dice, no, Marcas, para ¿verdad? Yo tengo marcas, una que era, portada en Marcas, en claro, realidad. con mi gran amigo Ernesto Murillo, que era el Ajá, editor, y me acuerdo que porque tú hacías deportes ecuestres, así es, hacías equitación, ¿no es así cierto? equitación. Entonces, él me dijo, Roxana es Miss La Paz, o está postulando a Miss La Paz, entonces entrevístala y fui y te hice una entrevista muy linda, me acuerdo Y que cuando la tengo la tienes, todavía, sí, te lo hubiera traído, ¿qué? La tengo así guardada como mándame parte de mis fotos. archivos. Te voy a mandar, lo voy a buscar hoy y te lo mando. Claro, Efectivamente, he sido Miss La Paz y efectivamente hacía equitación. así es equitación. Todo esto antes de todo lo Todo que... esto antes. O sea, Antes ahí de... vemos un poco lo que tú decías, ¿no? Sí, Que has estado digamos, como Miss La Paz, como en San Andrews, luego saliste de San Patricio, te casaste, fuiste al campo a trabajar dejé todo a aquí, dejé sacar, los amigos, dejé la universidad, lo dejé todo y me fui al campo. claro. ¿Y por qué esa Y decisión? de nuevo, yo creo ahora que tenía muchas ganas de pertenecer. Un, eh, estaba buscando esa red de contención, ese espacio de seguridad que yo tenía con mi familia y que se fue quebrando Ujú. y Claro, que con el divorcio, con todo eso. con todos los cambios que he tenido en mi vida y inconscientemente yo buscaba un lugar al que pertenezca. Y sí lo encontré, a pesar de todo. Lo encontré es gracias a eso que también, como decía, soy la mujer que soy, ¿no? Pero han habido muchas facetas de mi vida que me han ido forjando el alma. Y a los 23 La años, ruptura, ya estamos hablando de un divorcio a los 23 años, ¿no? sí, pero a mis 23 años no solamente que me había dejado la universidad, había dejado mis amigos, mi círculo, me había ido al campo, había construido otra red de contención, mis amigos, mis amigas eran personas del lugar a quienes les mando mucho cariño también y había conocido otra forma de vida y de pronto, de nuevo, estaba desarraigada, ¿no? O sea, estaba confinada a volver a la ciudad porque estaba atravesando un divorcio, ¿no? A mis 23 años me vuelvo a la ciudad con mi hijo mayor de 3 años y medio, con mi segundo hijo con 1 año y 9 meses y con mi tercera hijita con 3 semanas de nacida. Entonces, no solamente que estaba cursando un divorcio y nuevamente estaba desarraigándome de esa estructura o esa red de contención, sino que estaba descubriéndome nuevamente como mamá, porque Ujú. tener una bebé de 3 semanas y a dos pollitos chiquititos es un contexto complejo sin duda alguna. ¿Qué hiciste en ese momento? Acudí a mi papá, Mm. el amor de mis padres, a pesar de todo esto, el amor en realidad me ha mantenido el alma erguida, querido Marcelo, me Mm. ha permitido eh, encontrarme y reencontrarme una y mil veces y me ha permitido levantarme muchas veces yo sola y otras veces jalada así de las orejas, pero levantarme. Y eso es algo que ha sido un milagro también en mi vida, ¿no? No, sin duda. Pero bueno, vuelvo a la ciudad Ujú. y otra vez soy la otra edad, ¿no? Ujú. Primero porque no era algo normal hace, imagínate, 26 años atrás el divorciarse, mucho menos el que tenga 3 hijos tan chiquititos, tan seguidos. El, Era otra sociedad, ¿no? era Era otra otro sociedad. momento. La Paz era más conservadora, más cerrada en muchas cosas, ¿no? Lo sigue siendo en Lo sigue muchas siendo en cosas, muchas cosas, sí. pero es otro contexto el que vivimos hoy en día y es sin duda alguna una inspiración el ver cómo hemos ido transformando millones de voces, tal vez no nos escuchábamos o no escuchábamos el eco haciendo nuestro propio camino, pero que han incidido de alguna forma en que la sociedad pueda transformarse. Mm. Y eso está bien, ¿no? Hemos sido parte de este entretejido social y es algo que también me vuelca a la Roxana concejal comprometida hasta el tuétano con esta ciudad, con nuestra Mm. gente, con la transformación de
de nuestras sociedades y por supuesto con las mejores condiciones de vida, con las mejores condiciones de vida de nuestra población. Pero bueno, vuelvo a la ciudad a mis 23 años con 3 guaguitas, mamá, casi con trenzas, ¿no? Otra vez encontrando este círculo que ya no era el mío, mi círculo como totalmente es válido, estaba en otras, estaba en las discotecas, en los bailes, estaban algunos terminando la carrera, otros ya trabajando, y pues yo estaba en otras, ¿no? O sea, yo no tenía profesión, yo era bachiller, yo era mamá, y además, de pronto, era lo que la sociedad de manera muy equivocada establece como una mamá soltera. No hay, Mamá no soltera. hay, no hay estados civiles para la maternidad. Las mamás somos mamás y punto. Pero sí, ese era parte, digamos, de mi contexto. Volví a vivir con mi papi. Vivíamos en un departamento en Los Pinos. De tener todo un campo gigante para mis hijos donde vivía, donde estábamos y donde yo los criaba y donde habían muchos animales y mucha naturaleza. De pronto nos fuimos a la ciudad, a un departamento muy chiquitito y sobre todo de estar 24 horas con mis hijos, porque yo me dedicaba exclusivamente a ellos. Ahí yo me tuve que también despedir de esa mamá 24/7 y empecé a trabajar. Trabajé 6 meses, fue una gran experiencia para mí. ¿Dónde lo? Trabajé en la DGAC, trabajaba en el Palacio de Telecomunicaciones y empecé trabajando como recepcionista, ¿no? No era secretaria, era recepcionista. Pero hay un tema que me ayudó muchísimo y es que yo hablo diferentes idiomas porque he vivido en muchos países y de niña uno aprende a hablar mucho más Muy fácil, rápido, muy claro. rápido, entonces hablo diferentes idiomas y en la DGAC pues hay una necesidad de tener un contacto con diferentes nacionalidades, ¿no? Porque es aeronáutica. Entonces estuve creo que 2 meses como recepcionista o 3 y de ahí me subieron a secretaria. Era secretaria de la dirección jurídica. Dirección jurídica. Sí, era secretaria de la dirección Ping, jurídica. ahí activamos una Ajá. alerta, o sea, algo que Y pondría después de repente en tu vida, sí, sí, de sí, una sí, manera sí, sí. muy... Pero en realidad lo que me lleva al derecho es la conciencia social, querido Marcelo, Mm, y esta realidad que yo la vivo en carne propia, ¿no? entiendo. Pero ahí voy. Y a los 6 meses tengo un cuadro de salud, me da mastitis, porque yo todavía le daba el pecho a mi bebé. Como les contaba, era una bebé muy chiquita. Entonces me tienen que operar y mi papá, luego de esta operación, me dice, hija, vuelve a la universidad. Yo te voy a respaldar a mis guaguas, vuelve a la universidad. Y entro a la universidad. A la UPB. A la UPB, sí. Y busco desde el primer día la beca, pero en la UPB, como yo había dejado la universidad 5 o 6 años, no podía aplicar a la beca que no sea beca por excelencia y por eso tenía que pasar al menos el primer semestre para tener notas de excelencia y ser beneficiada con una beca. Y en este interín, en este año, o sea, ya estoy hablando del segundo semestre después de que vuelvo a la ciudad. Al volver a la ciudad, voy a retroceder un poco, me entero que mi mamá tenía también cáncer. Tenía cáncer de mama, entonces entre que yo descubría lo que era la vida siendo mamá soltera, trabajando y entendiendo cómo este sistema somete a los nichos de población en situación de vulnerabilidad. También, por el otro lado, tengo a mi mamá enferma, viviendo en Santa Cruz. Y pues yo tratando de acompañarla, pero además todavía no terminaba de entender, no terminaba de salir de mi adolescencia, porque realmente ha sido todo muy Muy rápido, ¿no? rápido, Entonces, entender, vertiginoso. de ver a mis hijos, de Claro. entenderme mamá, de saberme divorciada, de haber vuelto a Ujú. la ciudad, de haber dejado el campo, de dónde estoy, quién soy, qué hago aquí, qué estoy, o sea, en ese interín mi mamá estaba atravesando un cuadro de cáncer y bueno, pasó por la operación, la quimioterapia y
Justo antes de que termine el primer semestre de la universidad, justo estaba atravesando la guerra del gas, el 2003. Esa es la última vez que yo lo veo a mi papá con vida. Y si bien salía a estas, La guerra del gas, ¿por qué? porque estábamos confinados, ¿no te Ya, acuerdas? claro. Y yo además fui parte de algunas movilizaciones que habían en la zona sur, las primeras San que se Miguel. dieron. Es más, la primera vez que yo hago algo de política es en la universidad, ¿no? Entonces, mi papá, terminando la guerra del gas, se va a Cochabamba porque tenía una novia ahí, una persona muy querida por mí además, que de alguna forma hemos mantenido contacto, ya no mucho, obviamente han pasado muchos años, pero sí hemos mantenido contacto. Y lo llamo por mi mamá, ¿no? Y me voy a una cabina de Entel, porque antes no podías llamar por el teléfono, era muy caro, por celular. Y tenemos una conversación hasta las 12 de la noche, que me botan de esa cabina, porque obviamente no tenían que quedarse hasta las 12 de la noche, pero me ven un mar de lágrimas y yo lloraba, que seguramente les dio un poco de pena. Lloraba por mi mamá, querido Marcelo, y le decía: pa, mi mamá no se pone bien, lo vendió todo mi mami en Santa Cruz y metió todo a su auto y se fueron con su esposo a Cochabamba para hacerse el tratamiento de radioterapia, y yo lloraba por mi mamá. Y mi papá me dijo, ¿no?, algunas cosas que guardo conmigo, y me dijo, lo primero que me dijo es que yo era una mujer muy fuerte, porque mi corazón era noble y que las personas nobles siempre encuentran el camino. Me dijo también que ellos estaban de paso, que los papás están de paso, que son mensajeros de Dios, y que le prometa que iba a salir profesional, que yo me tenía que dedicar y que me tenía que concentrar en ver crecer a mis hijos, y que para eso yo necesitaba ser independiente. Hay un milagro muy grande, que Dios les dio la oportunidad de que se puedan despedir, puedas despedir a tu papá, o él se pueda despedir con un mensaje tan hermoso que te ha marcado de por vida, ¿no? Sí. Ay, y me dijo, prométeme que vas a salir profesional, hija. Prométeme, y prométeme que los vas a cuidar a mis ratones, a mis conejos. Les decía ratones y conejos de capirote a mis hijos. Y que vas a estar bien. Y así colgamos. Lo último que me dijo fue que recoja su terno. Lo recogí, pa. Y colgué, y al día siguiente mi papá a las 6 de la mañana murió de un ataque. Un Entonces, infarto. sí, no murió mi mamá, murió mi papá. O sea, habían hablado de tu mamá en esa última charla. Sí. Te había consolado, había dado algunas cosas, y tu papá murió por designios de Dios. Le dio un paro cardíaco Un paro a las cardíaco. 6 de la mañana de la madrugada del día El siguiente. día siguiente. Nosotros hablamos hasta las 12 y a las 6 de la mañana. Y tú tuviste un sueño, pero... Y tuve un sueño. Yo estaba pintando mi departamento, como les conté, vivíamos en un departamento, estaba pintando mi departamento. Porque quería sorprender a mi papá, y siempre me ha gustado el arte a mí. Bueno, y eso también era, mi papá tocaba guitarra, mi mamá pintaba, dibujaba, cosía, bordaba, hacía todo. Entonces he tenido mucha influencia de el mundo creativo y del arte, y siempre he estado muy, muy, muy cercana a los libros y demás. Ese era un poco mi mundo. Entonces estaba pintando yo personalmente mi departamento para darle una sorpresa a mi papá. Y esa noche me dormí, y tipo 5:30 de la mañana sentí que abrían la puerta de mi departamento con fuerza, y mi papá tenía una forma peculiar de abrir la puerta, era él. Y fui corriendo y lo abracé, y sentí ese olor, ¿no? De su cuellito, ¿no? De meterme así como guaguita en su cuello y decirle: pa, mira, te estaba esperando con esta sorpresa. Y me dijo: qué hermoso. Y ahí mi hijo mayor me despertó. Era un sueño, pero yo lo viví tan real que dije, pucha, estoy tan, estoy esperando tanto a mi papá con esta sorpresa y con toda la conversación, que hasta me sueño con él. Lo metí a la cama a mi hijo, dormimos juntos,
Y bueno, me desperté, fui a la universidad y al volver había una persona en la puerta de mi edificio que me dijo que mi papá había muerto. Y obviamente entré en crisis, ¿no? Pero bueno, Un golpe muy duro, muy, muy muy duro duro. porque yo dependía absolutamente de mi papá, ¿no? Económicamente, emocionalmente, mis hijos también. No sabía por dónde empezar la vida sin mi padre, ¿no? ¿Lo trajeron de Cochabamba? Sí, lo trajeron de Cochabamba. Lo trajeron, ¿Lo enterraron acá? lo enterramos aquí, sí, conmigo, ¿no? O sea, yo lo enterré a mi papá. Y claro, me tocó hacer los papeles, los documentos en medio de esta locura y ahí también descubrí que soy una mujer que puedo manejar muy bien situaciones de crisis y de, ok, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se tiene que hacer a pesar de todo, ¿no? Pero porque la vida te enseña, no es porque innato, o sea, yo tengo ese don innato, sino que es la vida te enseña. Pero bueno, mi mamá se fue. Antes de que avancemos, quisiera quedarme con Álvaro, Álvaro Pérez del Castillo. ¿Quién has sido? Tú has sido, me dices que ha sido tu vida, pero algún recuerdo, alguna cosa que nos puedas contar, una enseñanza, aparte de esa noche que ha sido carísimo, ¿no? No me hagas llorar, Marce, por favor. Sí, mi papá ha sido el amor de mi vida. O sea, mi papá me lo ha enseñado todo, o sea, me enseñó todo, todo. La persona que soy es gracias a los dos, pero mi papá, no te olvides que me ha criado a mí también en una etapa muy dura de adolescente, de rebeldía, y él también. ¿Era, era estricto o era un dulce contigo? Eras, Mi papá tenía un carácter bien fuerte, pero era el ser más noble que conocí en el mundo. Entonces era muy dulce conmigo, era muy, muy dulce conmigo. Y creo que tengo un poquito también de eso, ¿no? Soy una mujer que tengo un carácter fuerte, pero si tú rascas un poquito, encuentras esa, esas ganas de dar, ¿no? De dar todo lo que he recibido. Mi papá me ha enseñado que tengo que creer en mí, ¿no? O sea, él creía en mí tanto, o sea, es increíble cómo el amor del papá, de la mamá, de la familia puede cambiarte la vida para bien o para mal. Pero mi papá, hablando de mi papá, dice Álvaro Pérez del Castillo, me ha enseñado que soy capaz de todo lo que yo quiera, de todo lo que yo considere que es lo correcto para mí, ¿no? Y eso hace que yo crea en mí. Yo creo en mí, pero creo en mí porque hubo alguien que creyó antes, ¿no? Y ahí, bueno, hay mucha gente que dice que uno tiene que construir el amor propio. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero nos olvidamos que el amor propio también lo descubrimos a través del amor de otras personas, no solamente a través de nosotros mismos y de manera individual. Yo he descubierto el amor propio a través de mis papás, a través de mis hijos, a través de mi esposo, de mi compañero actual. El amor es tan maravilloso que se multiplica e irradia tu entorno, ¿no? claro. Entonces, si hay una enseñanza así específica, porque son muchas, es a creer en mí. ¿Cómo se sentiría tu papá ahora viendo a la Roxana de hoy? Creo que le has cumplido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que está orgulloso. Es difícil para mí saber qué pensaría, pero Él te dijo, quiero que termines tu carrera. Y vaya que no solo la has terminado, sino que hasta vamos a hablar después de todo lo que has hecho, ¿no? yo creo que estarían orgullosos. Los Y lo dos, que claro. sí, todo resultó mejor de lo que creíamos. Ah, mira. Pero a pesar de que en su momento, porque me imagino que cuando pasó, se te vino el mundo encima. Y quería decirte algo antes de seguir también. Tú me decías en la charla previa que tú pensabas que tu papá no quería irse, por eso, por Sí, ese, ¿no? Que sí, no sí. quería irse. Y yo digo muchas veces, ¿qué papá? O sea, yo digo, si ahorita me toca, yo tengo una hija de más o menos la edad que tú tenías, tiene 15 años, acaba de cumplir 15 años, y papá Dios me llama, ¿cómo voy a querer dejar a mi hija? ¿No? De repente, Dios muestra, abre una ventana y dice, mira, tranquilo, ella va a estar bien. O sea, y creo que eso es lo que hace que tú puedas
Es la única forma que yo veo que tú puedas decir, no, yo me quedo, yo no me voy, ¿no? Y porque fue así, además, más como una muerte, como un ataque así. O Tal sea, cual. fue como que, ¿no? Que le dijo, Alvarito, venite, ¿no? Te necesito aquí arriba. Y dice, mi hija, no, pero tu hija va a estar bien. Mira, de repente mostró todo esto que está. Ah, ok, si es así, vamos, ¿no? Me imagino que ha sido así. Yo creo que sí, porque yo creo que él en su desesperación cuando se estaba yendo, porque siempre hay un momento en el que Sí, uno sí, entiende lo que está pasando, dijo mi hija, mis nietos, o sea, por favor, Diosito, no me puedo ir. O sea, claro. los voy a dejar desamparados. Pero de nuevo, Marcelo, el amor es tan fuerte, tan increíblemente poderoso que cada vez que yo me he caído me ha levantado. Es más, lo sigue haciendo. ¿Sabes qué me ha pasado hace poco? Y tengo una foto que no sé por qué no te la he mandado. Pero ahorita sí, haciendo recapitulación de los milagros, yo sigo viendo milagros. Hace poco he tenido un contexto muy difícil en el consejo, muy difícil. Y estaba caminando con un compañero de trabajo, así saliendo por la mercado, creo, si no me equivoco. Y ponen el semáforo rojo y yo iba a cruzar como bajando la Camacho, digamos. Y miro al lado, o sea, miro al otro lado y había un tráiler que decía Álvaro Pérez, Ujú. mudanzas. ¿A quién le pasa eso? ¿A quién le pasa? Y ahí así he parado y así, gracias, gracias Dios. O sea, todo va a estar bien. Y de verdad que soy una mujer que tiene una estrella, Marcelo. Nunca he estado mal, o sea, nunca, siempre cuando así, pucha, no tenía leche, aparece alguien, o sea, hay algo, se me abren las puertas, el universo es maravilloso conmigo. Me lo ha dado todo. Y yo de verdad que muchas veces atribuyo a esto, así paro y digo, gracias, paz. Así en voz bajita, porque tengo una barra poderosa en el cielo, ¿no? Y Claro, es así. Y las oraciones que han hecho en vida esas personas, cuando han orado, cuando han deseado para ti un camino, un destino, y han pedido que, yo oro por mis hijos, yo oro por las parejas de mis hijos, que mis hijos todavía son changuitos, yo oro por las parejas, oro por... Entonces, en un momento tú no vas a ver eso, ¿no es cierto? Pero definitivamente creo que ahí Dios dice, bueno, por el hecho de que tú estés o no estés físicamente, no implica que yo no voy a cumplir esas promesas. o Y yo sea, creo que es un yo poco, soy ¿no? la muestra clara de ¿No es eso, cierto? querido Marcelo. O sea, soy la muestra clara. O sea, todo lo que han soñado mis papás seguramente para mí y más, lo he recibido. Y también lo he dado, porque hay que devolver. Claro. Hay que devolver. Esta es una cadena de favores, de amor, de concesiones, de luchas también. Como te digo, o sea, yo tengo las dos facetas. Tengo la capacidad de luchar, porque también me he enfrentado con un sistema muy complejo, en el que he tenido que abrirme espacio agarrando las manitos de mis tres hijos y viendo sus ojitos de pucha ma, o sea, si te equivocas, aquí nos jalas a todos, ¿no? Y esa responsabilidad, pero también el reflejo del amor, porque uno también se descubre siendo parte, espero que todos mejorados, pero parte de los papás y las mamás que hemos tenido también. Ujú, Yo me descubro siendo también mi mamá, me ujú. descubro siendo mi papá, ¿no? Y ves como el amor tiene eco, ¿no? Tiene esa capacidad, como te decía, de multiplicarse, ¿no? Y obviamente de reencaminar las cosas que nosotros hemos sentido que están mal, porque además los hijos siempre somos capos para juzgar a nuestros papás, y yo los he juzgado a mis papás, seguramente mis hijos eh, me han juzgado a mí, sobre todo en la adolescencia, y hoy también los veo seres de bien, o sea, seres a quienes admiro mucho mejores que yo, o sea, mucho mejores Ya me seres vas a humanos contar de que tus yo. hijos, en qué andan. Pero a ver, volvamos a tus papás. Se va tu papá. Muere Mira, mi se papá. cae, se cae, Me se cae el quedo, mundo. pero así ¿Qué como has cuando te hecho? apagan las Ah, luces. pero viene tu mamá también, ¿no? Claro, así exacto. O sea, te apagan las luces y estás en un cuarto oscuro y lo que sí no veía qué es lo que iba a pasar, pero escuchaba las voces de mis hijos.
Las vocecitas de mis hijos me han guiado. Y en ese... Ahí hay otro milagro. Sí. Permítenos robarte unos segunditos de tu podcast, Doy Fe, porque tenemos una excelente noticia que compartir contigo y para ello estoy con nuestro productor Miguel Guzmán. Miguel. Marcelo, todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche estaremos en señal abierta por Palenque TV. Así que los esperamos. No se olviden, podcast Doy Fe en Palenque TV, todos los domingos a las 8:30. Ya estamos en señal abierta, Miguel, es un gran logro, realmente estamos muy felices y queremos agradecer a Verónica Palenque por abrirnos esa casa televisiva. Estamos de fiesta en Doy Fe y ahora sí, sigue con tu entrevista. Está haciendo frío últimamente, perdón, pero me siento como que si me estuviera resfriando, pero ¿sabes qué? Tengo la solución. Tengo Refrianex. Con Refrianex tomas y el resfrío ya fue. Refrianex. Sigamos. Las vocecitas de mis hijos me han guiado. Y en ese... Ahí hay otro milagro. Sí. O sea, a mí... Dios habló a través de tus hijos, porque son niños, Sí. pero... Sí, no, o sea, mis hijos me Por han... ejemplo, Es que todas las mañanas, Marcelo, sí, te cuento lo de mi mamá y después te cuento por qué Sí, es tan significativo el haber tenido hijos, ¿no? Y además los hijos que tengo, o sea, son maravillosos. Entonces, mi mamá se va a Cocha, muere mi papá, yo sigo aquí perdida en la estratosfera sin saber, tratando de dar pie con bola porque realmente no entendía lo que me estaba pasando. Y seguía yendo a la universidad porque no podía faltarme, ¿no? Ahí es otro tema, tenía que ir a la universidad sí o sí, que eso también me ha motivado. La necesidad es un motor muy importante. Y mi mamá el dolor se se convirtió en gasolina, ¿no? en gasolina, ¿no? ¿Y tu mamá? Mi mamá se va a Cocha, vende todo, tenía todos sus pertenencias estaban en su auto, se somete a la radioterapia, a la que yo le estaba contando a mi papá antes de que muera, que iba a someterse. Y al mes y medio de que muere mi papá, le dicen a mi mamá que se había curado, que estaba sana, que ya no tenía cáncer. Qué buena noticia. ¿Te imaginas? O sea, Claro. nosotros, bueno, gracias a Dios. Después del dolor vino esa buena noticia. Sí. Y a los 3 días de tener esta noticia, obviamente se tenía que hacer chequeos, pero ya eran chequeos periódicos. Deciden con su esposo irse a vivir a Tarija y se suben a su vehículo, a su auto y emprenden el camino a Tarija. Y aproximadamente en Villazón tienen un accidente de auto y mueren los dos. No, no te puedo creer. Entonces, en un mes y medio... En mes y medio perdiste a tus dos papás, así, pero... Pierdo a mis 2 papás, a mi padrastro, y en un año prácticamente pierdo, o sea, me divorcio, me quedo bachiller con 3 guaguitas a mi cargo, me convierto en una persona que obviamente no es profesional, huérfana, y en una sociedad que no entendía que una mujer como yo podía no tener un centavo en su bolsillo, ¿no? Y empiezo a confrontar el sistema de dominación, Marcelo. Empiezo a comprender lo que sucede con los nichos de población en situación de vulnerabilidad. Y también me hago muy consciente y digo, si esto me pasa a mí, que soy una mujer privilegiada, ¿te imaginas lo que le pasa a mis amigas, hermanas del campo, de los espacios rurales, de los espacios periurbanos, que no han tenido accesos, que no han tenido educación, que no han tenido salud y que sobre todo muchos de ellos vienen de contextos violentos, ¿no? Muchas personas de la ciudad o de el área rural, sin distinción, vienen de espacios violentos. Yo no. Yo venía de una familia disfuncional, sí, doloroso, divorcio, pero con mucho amor, ¿no? Y no es lo que tienen muchas personas, mujeres y hombres, pero sobre todo las mujeres, porque cargamos el 80% de los cuidados de esta sociedad. Y a mí me tocó vivirlos. Yo no tenía nadie. ¿Y en ese momento qué hiciste? O sea, limpiarme las lágrimas, Marcelo. Y entré en un estado de supervivencia.
y empecé a pelear. Y empecé a pelear porque, claro, hay muchas personas que me veían, muchos, incluso conocidos de mis papás, que, estás soltera, estás divorciada, tienes guaguitas, pues yo puedo ayudarte. Y yo, perdón, ¿no? Y ahí escuchaba a mis papás ese eco de, tú puedes sola, tú puedes, cree en ti, trabaja, y soy una mujer súper trabajadora. Tengo seguramente muchos defectos, pero hay algo que yo he aprendido y es a trabajar con la frente erguida. Y trabajé, Marcelo, trabajé de todo, he trabajado de niñera. O sea, ahí empezaste a trabajar, No me quedaba otra. Porque tu papá estaba, digamos, apoyándote económicamente hasta entonces. Tuve ciertas cosas, ¿no? O sea, yo vivía en un departamento que me dejó mi papá. Tuve... un departamento propio, entonces... Un departamento propio, sí, pero escúchame, no, pero es que no fue tan sencillo. ¿Por qué? Porque yo primero tenía unos ahorros con los que tenía que pagar el colegio, porque estaba en un colegio carísimo, el San Andrews, que yo no podía pagar en ese momento, imposible. Tenía además gastos, tenía todavía que los libros de la universidad, tenía gastos en mi vida, ¿no? Y obviamente vivía una realidad que yo no conocía, porque otra cosa, chicos, un colegio, el mercado, el agua, la luz, cosas, y se me empezó a acumular todo, ¿no? Entonces estos ahorros yo decidí usarlos para pagar esto. Me robó una amiga. No, y me dejó $1,000. Hay amigas y amigas, ¿no? Pero bueno, nos toca, por eso tampoco romantizo la sororidad, ¿no? Creo que las mujeres debemos ser sororas, pero no debemos romantizar la sororidad. No por ser mujer eres una santa, ni estás inmaculada, eres un ser humano, ¿no? Tienes condiciones de sometimiento por el sistema en el que vivimos, pero no por eso eres buena o mala. Pero bueno, me robaron, me dejó $1,000 para que no me muera de hambre. Y no sabía qué hacer. En ese entonces no podía cambiarlos de colegio a mis hijos porque no te daban la libreta. Y ahí ves cuánto hemos avanzado también normativamente en derechos humanos, que a veces pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno, son historias que te van recordando. Yo no podía cambiarlos porque no me iban a dar la libreta de mis hijos si no pagaba. Y se me seguían acumulando los meses de deuda. Entonces decidí dar... Realmente la juventud la ignorancia es atrevida, Marcelo. Y era una mujer, y soy todavía ignorante en muchos temas, pero también tengo mucha expertise, gracias a Dios, y sé reconocerla. No solamente por la experiencia, sino porque también he tenido la posibilidad de formarme. Y la información es poder, el tener conocimientos es poder. Entonces, di en anticrético mi departamento, Marcelo. Yeah. Y pagué todo con el anticrético, que era muy bajo, o sea, relativamente bajo, pero era importante como para pagar todas mis deudas. Y de pronto me vi con mis maletas en la calle, con mis hijos, sin casa y sin, de nuevo, un centavo. Y ahí entendí realmente que tenía que trabajar, o sea, que tenía que meterle ganas a esto, porque si no estábamos complicados. Estuve muchísimos años en alquiler con mis hijos. Además cambiándome de casa porque con guaguas, los niños nunca quieren alquilar con guaguas, peor todavía, me sentaban y me decían, ¿y tu esposo? Y yo, no, estoy yo con mis guaguas. Ya, gracias, vamos a llamarte, sí, veremos si te alquilamos. Y no así. Nos llames, te llamaremos. Si no eres tú, soy yo. No me llames, yo te llamo. Claro. Así tal cual. Y con esas cosas hemos tenido que ir lidiando después de mucho tiempo y hemos podido acceder a un préstamo, a recuperar el departamento y así, ¿no? Pero bueno, es una historia muy larga. ¿Y de qué trabajaste en ese tiempo? Al principio, en la UPB, bueno, no hay horarios de trabajo, así que era niñera, vendía choclos en el mercado, que es parte de lo que aprendí a hacer en el campo también. Es un gran negocio además. ¿Sí? Sí, es un buen negocio los choclos. Claro, si tú tienes las semillas, tienes el terreno para sembrar y además cosechas y vendes, es un gran negocio, ¿no? Yo parcialmente tenía algunas posibilidades ahí. Y vendía choclos en el mercado. Después también he vendido salteñas. Bueno, he hecho de todo un poco. ¿Salteñas? Sí. ¿Tú las hacías? Sí, no, realmente es qué complicado es hacer desde el jigote, es desde el día antes. O sea, realmente no
mis respetos. Son profesiones que necesitan tanta dedicación y que a veces pasan tan desapercibidas. Nosotros nos comemos Totalmente. y no sabes Qué todo rico, el ¿no? esfuerzo Comértelo. que hay por detrás. Y lo he vivido en carne propia. O sea, son historias que hoy tienen cara, tienen nombre, tienen pues un sentimiento que nos vincula, ¿no? Has salido adelante, pero sí, Para con hacerte esfuerzo y corta, valentía. sí, y paralelamente también hacía consultorías gratuitamente, obviamente, para diferentes instancias y realmente descubría que si hay una motivación para ser brillante en este mundo es la necesidad. Y yo me levantaba y sabía que no tenía quien cuide a mis hijos y ahí nace también ese motor que yo he tenido. Yo he tenido motor, o sea, Dios ha sido tan bueno conmigo, me ha dado 3 hijos, bueno, ahora 4, que mi cuarta hija igual es un bombón, mi chocolate. Pero en ese momento mis 3 primeros hijos han sido, como lo dijo mi papá, mensajeros de Dios. Creo que hay mensajeros de Dios en este mundo. Yo no soy una mujer religiosa para nada, pero sí soy una mujer muy creyente y que le habla todo el tiempo a las energías, a Dios, a mis papás, siempre les estoy hablando. Y se me quedó eso de mensajeros de Dios, que los padres somos mensajeros de Dios. Y hoy quiero darle la vuelta. Para mí, los hijos son mensajeros de Dios, querido Marcelo. Tú me decías hace un momento eso, ¿no? Sí. Que las vocecitas de tus hijos siempre te han guiado. En ese cuarto ¿Recuerdas algunas? oscuro, Sí. lo único que escuchaba, Marcelo, y cuando se me apagan las luces, me sigue pasando, eran las voces de mis hijos. Ma, te amo, ma, oh, mamita, vamos a estar bien. Es más, mi hijo, aproximadamente a sus 8 años, primero ha sido la única persona que ha estado de mi familia conmigo en mi examen de grado. Ya he salido con otra también, magna cum laude, y él ha ido caminando a sus 8 años hasta el lugar sin avisarme, de sorpresa, porque yo no quería que vayan, obviamente, pero él fue solo y se fue hasta... Se fue solo. Se fue solo y llegó a mi examen de grado. Y los dos nos pusimos a llorar, así cuando terminé de exponer y lo vi, y me dijo, ma, eres profesional, te cumpliste al papi Álvaro, porque le decían papi, al papi Álvaro. Y en su vocecita así me dijo, están muy orgullosos de vos como yo. Y nos abrazamos muchísimo. Y poco tiempo después salió esta canción de Mi Primer Millón. No sé si, bueno, sí, es una canción antigua. Claro. Y en mi casa me dijo, ma, te voy a hacer te voy a presentar un show. Y me cantó esta canción de Mi Primer Millón. Y me dijo, yo voy a crecer, ma. Nunca más te va a faltar nada. Pero en realidad, Marce, ellos eran mi primer millón. Siempre han sido mi primer millón. Claro, totalmente. Soy millonaria, los tengo a ellos. O sea, en la política, rica, pobre, con salud, enfermedad. Ese es el amor de Dios. Son los mensajeros de Dios. Son las personas que me dicen, aquí estamos, todos los días, con mis errores, con mis defectos, con mis capacidades, con mis habilidades, pero también con mis ausencias. Ellos han sido lo mejor de mí. Lo mejor de este mundo se resumen en mis hijos. Claro, y imagino que para trabajar tú, además sin tener con quién dejarlos y demás, ellos han tenido que esperarte seguramente horas, muchas veces. Horas, solos. Entre ellos, bueno, ellos tienen miles de historias al respecto. Obviamente ya no tienen ese contexto, lo han tenido cuando eran chiquitos, pero también creo que es una de las fórmulas de tener grandes hijos e hijas, ¿no? Sí, grandes seres humanos. Los he criado con un poquito de hambre, con un poquito de frío, no voluntariamente, no por sabiduría, sino porque ha sido así, ¿no? Eso es lo que nos tocó vivir. No, tocó, claro. Y hoy mis hijos mayores, todos son profesionales, les va increíble. Pero sobre todo... los 3 son profesionales. Sí.
¿Qué estudiaron y cómo se Han llaman? estudiado Derecho. Sí. Mi hijo mayor, mi tercera hija ha estudiado también Derecho. Mi segundo hijo es ingeniero financiero. Se llaman Rolando, Nicolás, Tamara y Estefanía. La chiquitita. La chiquitita. La Estefanía es otro regalo de Dios. Tenemos una historia súper importante también de salud. ¿Qué pasó? Es una historia también así peculiar. Yo me caso con Daniel, que es así igual. Uno de los milagros de Dios también ha sido, Daniel, encontrarme con personas buenas, con personas que quieran construir desde el amor, pero no desde el punto de partida. Daniel Creo que me antes de encontró empezar corriendo. ya tenemos que hablar de Daniel. Contame un poco. A ver, ha Daniel, sido tu amigo mucho tiempo. Sí, ha sido años mi amigo, Daniel. Daniel me ha visto pasar por muchas etapas también. Y ha sido una persona que... Gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Perdón. Se ha enamorado de mi alma, ¿no? Y me ha dado finalmente esa posibilidad de entender que el Creo amor que a es Daniel, posible, no sé por el qué amor es tengo real. esa impresión. Creo que a Daniel lo has hecho, te ha perseguido bastante tiempo. Ay, no le digas eso porque se va a enojar. ¿Ah, se va a enojar? No, Digo, no sé. es Como un que ha poco. estado ahí. Ahora creo me que ha toca a estado mí ahí tocar, esperando. ahora me toca a mí contar mi verdad. A ver, dale. Sí, hemos sido amigos muchos años. ¿Él te veía siempre como amigo? No. La verdad es que no, No, ¿verdad? no, Se no, ve, no, eso no. Sí. No sé por qué cuando me Él ha contaste sido una persona súper paciente conmigo, lo sigue siendo. Yo soy una mujer compleja, ¿no? Y que tiene contradicciones y que tiene muchas pasiones. Soy una mujer apasionada y que trabaja muchísimo y que tiene objetivos. Y como he tenido muchos años de lucha propia, individual, lo sigo teniendo. Era imposible que llegue alguien a mi vida y que no me permita ser. El Daniel es un hombre tan seguro de él y de nuestro amor, que me ha permitido ser en libertad. Y eso es algo que yo se lo agradezco todos los días. Pero además se ha forjado esta familia desde el amor también, ¿no? Muchísimo amor. Es un hombre muy inteligente, yo lo admiro, creo que es una de las... no sé, yo soy una mujer que tiene que admirar a su pareja. Y yo admiro profundamente a Daniel. tuviste de repente que no funcionó la relación de tus papás, después tu relación. ¿Te ha costado? Costó muchísimo. Tomar la decisión de ir, digamos. Por eso, sí, pero ha sido muy rápido en realidad. Yo estaba en un momento de quiebre. ¿Cómo fue en ese momento? Ahí te cuento. Yo estaba en un momento de quiebre. Ya había salido profesional, había egresado, no tenía todavía mi título. Él obviamente me ha visto desde que estaba él me conoce desde que tengo 24 años. Yo me divorcié a mis 23. Mis papás fallecen. O sea, él te ha acompañado con sí, fallecen y lo conozco inmediatamente después. Fue después, o sea, sí, como que... inmediatamente después. Y es... uno de los angelitos. Sí, yo creo que sí. O sea, a pesar de que mis papás no lo han conocido y hubiera dado tanto porque los conozcan, porque lo conozcan, y también porque vean crecer a mis hijos, porque compartan con ellos el arte, la música, la política, los libros que les encantaban. Realmente siento que mi vida y la vida de mis hijos hubiera sido diferente, pero al mismo tiempo han estado presentes todo el tiempo, ¿no? Nunca se han ido del todo. Y bueno, lo conozco a Daniel, es increíble porque era una fiesta de disfraces de una amiga, o sea, una fiesta en casa de una amiga, y yo no quería ir, ¿no? Y aparentemente él tampoco, ¿no? Y mi amiga me decía, vamos. Y le digo, bueno, vamos, pero no me voy a disfrazar. No voy a disfrazarme, voy a ir así como estoy. Y nada, porque era el cumpleaños de mi amiga, ¿no? Entonces, llego a la fiesta, llego un poco tarde y los únicos dos que no estábamos con disfraces éramos él y yo. Y es muy chistoso porque llegamos y nos topamos, o sea, de frente, y a mí me da así como que lo conozco, o sea, y él también, así como que, ¿de dónde nos conocemos? Como si como nos que conociéramos de antes para saludarnos o hablar, y en realidad no nos conocíamos, ¿no?
Y bueno, a partir de entonces somos amigos, absolutamente amigos. Yo estaba en otras cosas, estaba con otros temas en mi cabeza y sobre todo criando a mis hijos, ¿no? Y llega justamente después esto que egreso ya, porque él es mi amigo durante el tiempo que estoy en la universidad, que trabajaba y todo, y finalmente llega el momento en el que egreso. Y yo había estado muy ocupada para vivir el duelo de mis papás. O sea, no tuve el tiempo para llorar. Y eso es duro también, ¿no? Porque habían tantas cosas pasando en mi vida que yo tenía que responder. Y como te dije, entré en un estado de supervivencia. Y eso me puso a luchar, ¿no? Entonces todo el tiempo estaba luchando y el llorar no era una opción. Y de pronto todo ese mundo alocado que tenía que criar, correr, trabajar, la plata, si vivíamos, de pronto empezó a encontrar como que su cauce. Mis hijos por primera vez se fueron un tiempo de viaje con su papá, ¿no? Yo era la primera vez que me quedaba sin los chicos. Ya no tenía que trabajar y estudiar porque ya había egresado. Ahora solamente trabajaba. Y para hacértelo también, de nuevo acuerdo, porque tengo historias largas en mi haber, me encontré sola. O sea, ya mis hijos no estaban, se habían ido con su papá, yo de pronto ya no tenía tantas actividades y tenía mucho tiempo para escucharme, ¿no? Para escucharme en la soledad. Y ahí empecé a sentir la ausencia profunda de mis papás, ¿no? Y de sentirme Ahí fue en contraste sola. Y además, yo nunca me había enojado. O sea, cuando murió mi papá, una persona cristiana, una mujer cristiana, fue al entierro y me dijo, Roxana, no te enojes con Dios. Y yo le dije, no estoy enojada con Dios. Estoy agradecida por los padres que me dio. Jamás me voy a enojar. Pero sí creo que yo necesitaba confrontar todo este barullo de sentimientos. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y cuando se pasó esto, yo entré en esta etapa de enojarme, ¿no? De decir, yo he sido una buena persona, ¿por qué? ¿Por qué he tenido que pasar por todo esto? ¿Por qué tengo que perder personas? ¿Por qué todo el tiempo me están desde muy chiquita desarraigando, ¿no? De lo que yo considero mi red de contención. Y empecé a salir mucho. Yo me encanta bailar y todo eso, pero no soy una persona que toma o que es muy salidora, ¿no? Entonces era también mundo, y me he cuidado muchísimo por mis hijos. Imagínate si yo en todo ese contexto encima empezaba a salir, a tener fiestas por aquí, por allá, a tener, no sé, consumo de bebidas y qué sé yo, realmente nos hubiéramos perdido todos. Entonces yo soy súper disciplinada con algunas cosas. Tengo además TOC, entonces así, entonces no salía, pero era muy disciplinada con estos temas. Pero como no estaban mis hijos y todo, entonces empecé a salir casi un mes, digamos, ¿no? Así a salir. Y me lo encontraba al Daniel constantemente, así por cosas del destino, ¿no? No era que acordaba, o sea, que quedábamos en vernos, pero lo veía. Y la última vez que me vio bailando y él me vio así de lejos y se me acercó y me dijo, ven Roxana, sentate. Y me sentó en plena discoteca y me dijo, yo conozco tu alma, sé que no estás bien y quiero que sepas que no estás sola. Aquí estoy. Y ahí me lancé así a llorar como María Magdalena, ¿sí? Porque realmente estaba mal. Y fue la única persona que se dio cuenta que yo estaba mal. Un angelito. Y a partir de ahí hablamos y me dijo, yo realmente quiero algo serio contigo. Y él tenía que viajar, yo tenía que viajar por trabajo. Nos volvimos a encontrar después de esos viajes, digamos, por trabajo. Y ahí decidimos empezar a salir, a tener una relación formal. Estuvimos 6 meses y a los 6 meses me pidió matrimonio. Y yo tenía muchísimo miedo, honestamente, y le dije, no, vivamos juntos. Y nos fuimos a vivir juntos y a los 3 meses de vivir juntos me salió una beca
a Europa. Y yo decía, pucha, no voy a ir, ¿no? ¿Y qué hago? Y mis hijos, mira cómo es Dios. Mi hermano mayor, a quien le debo también la vida, o sea, mi hermano ha sido otro ángel en mi vida, de verdad, así, en todos los momentos duros, ha estado ahí. Y mi hermano llega de sorpresa de Estados Unidos, ¿no? No sabía que yo vivía con él y me hace un tremendo lío además. ¿Qué está pasando, no? Y bueno, se queda a vivir con nosotros. Mi hermano me dice, me voy a quedar. Y yo, obvio, es mi casa, tu casa. Y en realidad era casa de los dos, así que se queda mi hermano conmigo y ahí me sale la beca y le digo, hermano, ¿qué hago? O sea, los chicos, ¿cómo hago? No sé cómo hacer, esta es una oportunidad importante. Y me dice, yo me voy a quedar con tus hijos. Anda, te lo mereces. Además es una oportunidad, les va a abrir puertas. Obviamente yo no Tu ganaba... hermano se quedó con tus hijos. Sí, yo no ganaba casi nada, o sea, ganaba muy poco en ese entonces. Y tener una maestría, tener una especialización, salir afuera también me iba a abrir muchas puertas. Y mi hermano me dijo... Una beca además, ¿no? Claro, estaba becada, además 100% 100%. becada, soy creo que una de las pocas civiles que ha tenido esa beca Qué en lindo, Bolivia, ¿no? qué lindo. Me pagaban todo, ¿no? Me pagaban la especialización, los libros, la estadía, la comida, transporte, todo, todo. Entonces era una beca que no podía rechazar. Y esa beca me la daba la Organización Internacional del Trabajo. Y Wow, la OIT. la OIT. Yeah. Y por eso me voy a Turín, a Suiza, ¿no? Y entonces me comunico con la OIT y les digo, esto es lo que está pasando, quisiera hacer o sea, 6 meses, digamos, de manera virtual y después ir, y me aceptan. O sea, es que es increíble, ¿no? Me aceptan. Y pues hago eso y después me voy, mi hermano se queda y yo digo, bueno, o sea, el Daniel se va a ir, porque la verdad es que pues es difícil, ¿no? No estábamos casados, mi hermano estaba con los chicos y que él se quede era poco probable, digamos, pero yo había tomado la decisión de que esta era una oportunidad importante para todos y me fui. Y al volver, el Daniel estaba en mi casa. Y no solamente que estaba en mi casa, conocía a las mamás del colegio, tenían un cronograma con mi hermano de ciertas actividades. Wow. ¿Cuánto Ya tiempo se iba estuviste fuera? ¿Un año, no? 6 meses. 6 meses. Sí, no, me quedé 6 y... 6, sí, perdón. pero no deja de ser poco, o sea, harto Claro, tiempo, ¿no? claro. Para pareja que Pero esté ya empezando. estaba asumiendo las cosas con tus Sí, hijos. sí. Como, Y realmente dije, aquí es, ¿no? O sea, realmente es él. Y me volvió a pedir matrimonio y acepté y nos casamos. Volví, no sé, en agosto, creo, no me acuerdo, y nos casamos en diciembre. Roxana, se acabó el tiempo y vamos a tener que hacer una segunda parte, pero quiero que me cuentes antes lo de tu hijita. Bueno, yo me casé diciendo que no iba a tener más hijos, Ujú. porque tenía mucho miedo que haya diferencias y qué sé yo. Pero Daniel quería realmente tener una hija o un hijo. Y bueno, veníamos con el tema Claro, de que tengamos un hijo o no. Y yo dije en un almuerzo con mi hija, que amo y adoro la tercera, me dice, ma, yo quiero una compañera, quiero una hermanita, no sé qué. Y yo digo, pucha, si me prometieran que va a ser mujer, acepto, ¿no? Y bueno, Daniel averiguó algunas cosas, hicimos un tratamiento para que tengamos mayor probabilidad, nada fuera, digamos, de lo natural, pero teníamos como que mayor probabilidad de que sea mujer. Me embaracé muy rápido, además, después de 3 meses de hacer el tratamiento, me embaracé realmente esa niña hermosa, que es además mi compañera de vida, tenía que venir a este mundo, ¿no? A hacerlo más brillante y a iluminar nuestras vidas. Me embaracé, pero empecé a tener un conflicto interno muy grande. Honestamente, me daba muchísimo miedo. Mi último recuerdo de embarazo era mi divorcio, la pérdida de mis papás y todo eso volvía a mí. Tenía mucho miedo de hacerle daño a mis hijos. Yo soy súper dada a mis hijos, entonces tengo ahí un instinto muy importante. Y estuve así con muchos conflictos de qué hacer, ¿no? Porque estaba embarazada. Ya habíamos hecho un tratamiento y Daniel estaba esperando a su hija y mis hijos también, pero yo no me sentía lista. Y un día me salió una bola en la espalda.
a los 3 meses y medio, un poco antes de cumplir 4 meses. Yo no sabía que era mujercita todavía. Y fui donde un doctor y el doctor me dijo, tienes que interrumpir tu embarazo. ¿No? Y yo hasta ese momento no sabía si quería estar embarazada. Porque no es que no quería, soñaba con mi hija, pero tenía tanto miedo claro. de no poder, no sé, tenía muchos temores. Y en ese momento yo lo miré al médico, que fue bastante torpe al decírmelo, y le dije, mi hija va a nacer. No sabía que iba a ser mujer, pero yo dije, mi hija va a nacer. Y yo voy a, no importa qué pase, esta bebé va a nacer. Y después de eso me tuvieron que hacer resonancia magnética, que es durísimo, ¿no? Y allí en la resonancia le rogaba a Dios y le decía, Dios, por favor, así cuida a mi hija, por favor, así esta bebé es así. Y realmente sentí ese vínculo tan cercano. Y bueno, la tuve con anestesia general. Yo no podía tener peridural y tengo 3 cesáreas. Entonces fue la 4ª cesárea, pero con anestesia general. Y nada, hoy es una niña hermosa, maravillosa, pero sí con un embarazo muy complicado que nos ha unido desde el primer latido prácticamente y que me ha mostrado de nuevo que el amor es el arma más poderosa. Mi hija está sana, mi hija es brillante, mi hija ya va a cumplir 14 años y es la luz de nuestra casa. Años. Sí, cumple 14 años y es la luz de nuestra casa. Una niña madura, una niña también con muchas causas, hace mucho voluntariado en diferentes ámbitos, con los animalitos, soy amante de los animales, con diferentes nichos medioambientales. Bueno, es una niña muy especial, como todos los niños y niñas para sus papás, pero sin duda alguna también marca el camino de esta hermosa familia que hemos construido con Daniel. Rosana, tenemos que tener una segunda parte. Te comprometo, por favor, definitivamente, qué linda charla. Y finalmente quería que me cuentes, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué viene ahora para Roxana del Castillo? Bueno, ahora, después de todas estas historias, claramente yo me convierto en una persona que trabajaba con los nichos de situación en vulnerabilidad, porque yo he estado ahí y sigo en muchos de los casos, pero ya no, pero he estado en primera persona y quería transformar. Yo decía, si eso me ha pasado a mí, no puede pasarle a más personas. Empecé a trabajar como abogada. Cada vez que sacaba una sentencia sentía que cambiaba el mundo. Después me empecé a frustrar. Dije, no, siempre el caso de la niña Tatiana es uno de tus casos. Uno de los casos que ha marcado mi historia, infanticidio. Infanticidio es una niña paraguaya que su mamá la había dejado en Paraguay y su mamá trabajaba en Catanas. Es parte de todo este proceso penal que hay por trata y tráfico de personas. La hermosa Tati llega aquí a sus 3 añitos. Justo mi hija tenía también 3 añitos. Llega a los 3 años, tenía que quedarse 3 meses y 5 días antes de que vuelva a Paraguay con su papá, la matan, ¿no? La asesinan. Y bueno, hay una historia muy importante por detrás, son detalles muy, muy dolorosos y es igual una constante lucha entre este sistema de poderosos que piensan que las personas son mercancías y que con plata no solamente se compran muebles, inmuebles, sino también almas, conciencias y los cuerpos de mujeres y de niñas, ¿no? Y ese proceso ha cambiado mi perspectiva. Obviamente ahí empecé a entender que se necesitaban políticas públicas, empecé a proponer políticas públicas, después me di cuenta que se necesitaba voluntad política y finalmente entré a la política con mucho temor, pero con muchas ganas también. Hoy soy vicepresidenta del Consejo Municipal, represento a la ciudad y a la gente a la que amo y creo que La Paz no ha recibido lo que merece realmente, ¿no? Hace muchos años, no solamente en esta gestión, sino hace muchos años. Sí. ¿Y cuál es tu plan? Transformar la vida de las personas, Marcelo. Transformar. Sí. Desde donde ¿Te ves esté. como alcaldesa, por ejemplo? Yo quiero pensar, bueno, para empezar es un honor para mí, un orgullo, que en 3 años de política la gente esté considerando mi perfil como candidata. Y estoy profundamente agradecida. Por el momento me queda todavía 1 año como concejal
y voy a trabajar arduamente. Claro, veremos los lo nacionales se vienen ya que, también, ¿no? lo que Dios, el universo y la gente maravillosa de La Paz tiene destinado para mí. Pero sin duda alguna estoy presta para poder asumir un cargo tan importante y poder mostrar que realmente La Paz tiene infinidad de bondades y de potencialidades que lamentablemente entre esta manera de hacer política partidaria en todos los niveles de gobierno se ha ido metiendo debajo de la mesa. Hay que sacar el orgullo de ser paceños, el orgullo de ser paceñas, de ser collas, de haber trazado la historia de este país, donde vamos los paceños, Marcelo, generamos desarrollo, prosperidad, generamos bienestar, multiplicamos además las bonanzas que tienen los diferentes espacios. Y yo creo que eso se debe transformar en seguridad, en prevención de riesgo, en educación, en salud, en oportunidades, en empleos y en seguridad, ¿no? Para todos. Te he invitado al MAS. ¿Ahora estás cerca o más lejitos del partido? Bueno, yo soy invitada del MAS. No tengo militancia política con ningún partido político. Soy una mujer con conciencia social. Pero estás súper por implicado mí. en el MAS, ¿no? O sea, por la gente, ¿no? Está bien, está bien. Yo estoy muy agradecida con el MAS. Yo creo que no hay mejor muestra de la escala de valores que la lealtad, que el agradecimiento, pero ese agradecimiento no me hace ser una rehén de ningún espacio, ¿no? Yo voy a construir siempre y cuando crea en las causas conjuntas. Por el momento no estoy con un color político partidario, mis colores son los de La Paz y mi compromiso es con la ciudad de La Paz. Que en ese camino me encuentre con causas sociales que están vinculados al proceso de cambio, pues será una alegría. Y si en el camino también me encuentro con otras causas que vinculan a nuestra paceñidad y que me alejan del MAS, pues también estaré honrada y también agradecida, pero sabré construir mi propio camino. Bueno, gracias a Dios, gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada por su apoyo publicitario. Gracias, Roxana, por dar fe de esas historias excepcionales que nos has contado, de esas que ocurren pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre. Ha sido un honor tenerte con nosotros y nos debemos una segunda oportunidad, una segunda... Comprometida, querida Marcelo. Dios los bendiga y pues espero que un poco de lo que he contado hoy inspire a niñas, adolescentes, a mujeres, a hombres y a familias enteras, no solamente a creer en ellos mismos. Yo he creído en mí y he salido profesional, he sacado adelante a mis guaguas, que hoy además me jalan ahora ellos el coche, pero también he podido a través del amor construir una familia muy, muy sólida y que me ha permitido además tener finalmente esa red de contención, sea donde pertenezco. Muchas gracias y muchas bendiciones. Bendiciones. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Si te ha gustado, por favor, no dejes de suscribirte, de darnos likes y de comentarnos, por favor, lo que tú creas conveniente. Este es el adelanto de nuestro próximo episodio. Todo lado, ¿no? Cualquier persona que quería apoyar estaba ahí. Y bueno, todos jóvenes también. Así que ahí empezó el Alalay, este milagro que te cuento. Y bueno, 3 años en el parque zoológico. Recuerdo mucho que los inscribimos al colegio, no tenían absolutamente nada, pues, ¿no? Entonces... Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. Soy Marcelo Tedeschi, eso fue Doy Fe, hasta la próxima semana. Chao, chao. Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomeloneus, fresoda.